Venía comiéndome una torta de tamal mal doblada, de esas que te dejan las manos grasosas porque salí sin desayunar bien. Traía prisa, traía sueño y traía ese humor seco de la mañana en la CDMX. Bajé al metro con el ruido de siempre, el pito del policía, los pasos, el eco de las bocinas y el pásele, pásele que se mezcla con todo. Yo iba pensando en cosas normales, el trabajo, el dinero, la renta, lo que sea. Me metí al vagón y me fui hasta el fondo, donde a veces hay menos gente. No estaba vacío, pero sí más calmado. Había un señor dormido con la cabeza colgando, una señora rezando bajito con su rosario escondido en la manga y un muchacho con una carpeta de escuela. Yo me quedé parado, con la mochila al frente, mordiendo la torta, como si fuera mi única felicidad del día. En la siguiente estación se subió un tipo que no encajaba, no por la ropa, no por la cara, sino por cómo caminaba. Caminaba como si el piso estuviera blandito, como si estuviera probando cada paso. Traía una bolsa negra, de esas de mandado, pero la traía apretada como si adentro hubiera algo vivo. Se paró cerca de mí y se quedó mirando el techo del vagón, no a la gente, no al celular, no al piso, al techo. Yo traté de no verlo, pero el cuerpo lo siente. El cuerpo sabe cuando algo no está bien. Y luego pasó algo que me puso bien nervioso. El señor dormido se despertó de golpe, como si lo hubieran picado, y lo primero que hizo fue voltear hacia ese tipo. Se le fue el color de la cara, se persignó así rápido y se cambió de lugar sin decir nada. Yo pensé, ya empezó la paranoia, porque uno también se contagia del miedo ajeno. Pero entonces el tipo abrió tantito la bolsa negra, como sin querer, y yo vi algo adentro, algo blanco. No era papel, no era ropa, era como una cosa blanca con forma rara. Y lo vi nomás un segundo, pero fue suficiente para que se me revolviera el estómago. El tren siguió, normal. La gente entraba y salía, pero en mi cabeza ya no era normal. Yo quería que se bajara, quería que yo me bajara, quería que se acabara el tramo. Y ahí fue cuando el tipo habló. No me habló a mí directo, se habló como a sí mismo, pero lo dijo claro. Hoy sí me lo llevo, hoy sí se queda. Yo sentí el corazón en la garganta. Me quedé congelado, con la torta en la mano, sin saber qué hacer. Volteé hacia la señora del rosario, como buscando apoyo, pero ella tenía los ojos cerrados fuerte, como si estuviera fingiendo que no escuchó nada. Y el muchacho de la carpeta ya estaba viendo su teléfono, pero con la cara tensa,
como cuando uno se hace el menso por instinto. El tipo empezó a moverse despacito hacia la puerta, como preparándose para bajarse. Pero no era su estación todavía. Yo veía el letrero y no correspondía. Y sin embargo, él se acomodó como si ya fuera el momento. En eso, el tren se apagó tantito. No se detuvo, pero las luces parpadearon. Ese segundo de oscuridad leve cambió todo. Porque cuando volvió la luz, el tipo ya no estaba solo. Había una niña agarrada de su mano. Una niña chiquita, como de 7 años, con trencitas y un suéter rosa sucio. Nadie la vio subir. Nadie la escuchó. No lloraba, no hablaba, nomás iba caminando con él como si fuera su papá. Pero la niña tenía algo que me partió el alma. Traía la mirada perdida, como si estuviera dormida despierta. Yo me quedé helado. Busqué a su mamá con la vista, pero no había ninguna señora desesperada, no había gritos, no había nada. Y ahí me cayó el golpe. Esa niña no venía de afuera. Esa niña estaba ahí desde antes, pero nadie la veía, o nadie quería verla. El tipo sonrió, apretó la bolsa negra y le dijo bajito a la niña: «Vámonos, ya te acordaste». Y la niña dio un paso hacia la puerta, justo cuando el tren todavía no abría. Fue como si supiera el momento exacto. Las puertas se abrieron y el aire del túnel se metió como un golpe caliente. Y yo, sin pensar, di un paso y dije fuerte: «Oiga, ¿de quién es la niña?». Lo dije con voz temblorosa, pero lo dije. La gente volteó. Unos se hicieron para atrás. Otros fingieron que no escucharon. El tipo me miró por primera vez y sus ojos estaban raros. No eran ojos de loco, eran ojos de alguien que ya no siente nada. Me contestó con calma: «No es niña, es un recuerdo, y los recuerdos se regresan». Y se bajó, así, con la niña de la mano. Yo me quedé viendo cómo caminaban por el andén. La niña volteó tantito hacia mí y ahí sí me miró, no con miedo, con una tristeza vieja, como de adulto. Y antes de perderse entre la gente, levantó la otra mano y me hizo un gesto como de adiós, lento, pesado. Yo me bajé también, porque me dio pánico que se la llevara de verdad. Pero cuando pisé el andén, ya no había nadie. No el tipo, no la niña, nada. La gente caminaba normal, comprando dulces, mirando el celular. Pregunté a un policía, le dije: «Se llevaron una niña, iba con un tipo». El policía me vio con cara de otro loco más y me dijo:
¿Qué niña, joven? Me quedé parado, sintiendo que me ardía la garganta. Y lo peor fue que cuando me subí otra vez al siguiente tren, vi en el asiento donde estaba el tipo una liga vieja de cabello, igualita a las que usan las niñas. La agarré con la punta de los dedos y sentí un frío feo, como de hielo. La tiré al piso como si quemara. Ese día llegué al trabajo tarde, pero eso fue lo de menos. Lo que me cambió fue otra cosa. Desde entonces, cada vez que veo un niño solo en el metro, me entra un miedo horrible. No por lo que pueda pasarle, sino por la idea de que tal vez ya le pasó. Y que el metro, con todo su ruido y su gente, a veces no es transporte. A veces es un lugar donde algo se queda atrapado, esperando a que alguien lo recuerde para llevárselo. Esa noche llovía de esas lluvias finas que no se ven, pero te empapan. Yo traía la sudadera mojada en los hombros y el pelo pegado a la frente. Bajé al metro porque no quería gastar en taxi y porque, la neta, uno cree que nada le va a pasar. El piso estaba resbaloso, olía a humedad y a fierro, y había charquitos en las esquinas donde la gente no pisa. Me acuerdo que al pasar el torniquete escuché un sonido raro, como si alguien estuviera raspando algo en el piso, pero lo confundí con la escoba de un trabajador. Caminé hacia el andén, viendo anuncios viejos, y me detuve donde siempre me pongo. Había poca gente, ya era tarde. Se sentía esa calma falsa de cuando el metro no va lleno y parece que todo es más silencioso. El tren tardó más de lo normal. Y mientras esperaba, vi algo que no me gustó. En la pared del túnel, en la parte donde ya casi no se ve por la oscuridad, había marcas, como rayones. No rayones de grafiti, rayones como de uñas, muchos, repetidos, como si alguien hubiera intentado trepar o agarrarse de ahí. Yo pensé, seguro son cosas viejas, la gente se pone loca, pero mi cuerpo se puso alerta. Y justo ahí, al lado mío, se paró un señor con traje, pero bien gastado. Traía un portafolio sin marca y un sombrero viejo, de esos que ya casi no se ven. Lo raro no era eso. Lo raro era que traía el traje seco, en plena lluvia, ni una gota, ni una mancha. Se me quedó viendo, pero no como amenaza, sino como quien quiere preguntar algo y le da pena. Luego me dijo, ¿ya pasó el último? Yo le respondí, no sé, creo que todavía. Y él asintió como si eso le diera esperanza. Pero cuando asintió, vi su cuello. Tenía una línea morada, como si se hubiera apretado algo ahí hace tiempo. Y me dio escalofrío. El tren por fin llegó, y al entrar, el vagón venía casi vacío.
Yo me metí y me senté, porque ya me dolían las piernas. El señor se quedó parado cerca de la puerta, con el portafolio en el piso. Yo lo veía de reojo. En cada estación, cuando se abrían las puertas, él se asomaba tantito como buscando a alguien, pero nunca bajaba. En una estación se subió una señora con un niño. El niño traía una mochila de dinosaurios y venía medio dormido. Se sentaron frente a mí. El niño se quedó viendo al señor del traje y empezó a llorar sin razón. No un llanto fuerte, un llanto bajito, de esos que salen cuando un niño siente miedo de verdad. La señora le dijo: ya, no pasa nada. Pero el niño no dejaba de verlo. El señor se agachó tantito, como queriendo calmarlo, y le dijo con voz suave: no me mires así, yo nomás voy tarde. La señora no reaccionó, como si no lo hubiera escuchado, como si para ella el señor no existiera. Pero el niño sí, el niño lo veía con los ojos abiertos, llenos de agua, y apretaba la mano de su mamá como si se estuviera ahogando. Yo me sentí incómodo, porque no sabía si era un loco, un borracho o algo peor. Y entonces pasó algo que me dejó frío. El señor del traje se volteó hacia mí y me dijo: tú sí me ves, ¿verdad? Lo dijo con una tristeza tan directa que se me hizo un nudo en la garganta. Yo no supe qué contestar. Nomás lo miré y asentí despacito. Su cara cambió, como si por fin alguien lo hubiera escuchado en años. Me dijo: no me he podido ir, y señaló el túnel con la barbilla. Siempre que intento, me regresan. Yo sentí que el vagón se hacía más frío. Me sudaban las manos y en mi cabeza, bien claro, se me vino una idea horrible. Ese señor no estaba vivo. En la siguiente estación, el tren se detuvo más de lo normal. Las luces del vagón parpadearon y el sonido del túnel se escuchó como un suspiro largo. La señora y el niño se bajaron rápido. El niño volteó una última vez y me miró a mí, como pidiéndome ayuda, como diciendo: haz algo. Yo me quedé clavado en el asiento, cobarde, sin saber qué hacer. El señor del traje levantó su portafolio y se acercó a mí. Se sentó en el asiento de enfrente, con una calma que no era humana. Me dijo: ese día yo venía igual que tú, cansado, mojado, con prisa, y me caí. Lo dijo como si hablara del clima. Nadie me levantó, nadie quiso mirar. Me hicieron a un lado como si fuera basura. Yo sentí un coraje raro, no contra él, sino contra la gente, contra la ciudad, contra esa costumbre de no meterse.
Él siguió. Cuando abrí los ojos, ya estaba aquí. Y cada noche pregunto por el último, porque si se va el último, tal vez me quedo para siempre. Y ahí me tembló la boca, porque entendí que no era amenaza, era desesperación. El tren volvió a avanzar. Yo ya quería bajarme, salir corriendo, respirar aire de calle, pero él me extendió el portafolio. Toma. Yo lo vi y no quise tocarlo. No pesa, me dijo. Nomás quiero que lo saques. Me quedé viéndolo como idiota y por alguna razón lo agarré. Fue un error. El portafolio estaba helado y al abrirlo no había papeles. Había una credencial vieja, una foto de él y un boleto del metro doblado con una mancha café seca. En la credencial venía un nombre y una fecha de hace años. Yo no la voy a decir porque me da cosa, pero era real, no era invento. Y en el boleto, con letra temblorosa, decía: si alguien lo encuentra, no me deje aquí. Sentí que se me aflojaron las piernas. Cerré el portafolio y se lo regresé, pero él ya no tenía manos. Te lo juro, era como si se hubiera ido borrando. Cuando llegué a mi estación, me bajé casi llorando, pero sin lágrimas. Subí las escaleras como pude. Afuera ya no llovía. Todo estaba normal. Pero mi cuerpo no. Mi cuerpo se quedó con esa sensación de frío en las palmas. Al día siguiente regresé a la estación con la idea de buscar a alguien, preguntar, reportar algo, no sé, hacer algo humano. Pero cuando bajé al andén, en el mismo lugar donde vi los rayones, había un anuncio nuevo tapándolo todo, como si lo hubieran cubierto a propósito, y nadie sabía nada, nadie recordaba nada. Desde entonces, cuando voy en el metro y veo a alguien tirado, dormido, mareado, lo que sea, ya no lo paso por alto. No por héroe, por miedo, porque entendí que en esta ciudad lo peor no es morirse. Lo peor es que te ignoren tanto que ni siquiera te dejen irte. Un día iba con audífonos puestos, escuchando música bajita, de esas que te calman aunque estés en medio del caos. Era mediodía y el metro venía lleno, de ese lleno donde ya ni sientes tu espalda, porque está pegada a la de otro. Yo venía parado, apretando la mochila contra el pecho y tratando de no pensar en nada. Cuando uno va así, en automático, a veces no se da cuenta de lo que pasa hasta que ya lo trae encima. En la estación donde hice transbordo, me bajé con la marea de gente. Todo era empujón, permiso, quítate, pasos apurados. Yo bajé las escaleras y sentí un olor raro, como a cloro, pero no el cloro de limpieza. Era un cloro que te raspa la nariz, como de hospital.
Me quedé pensando, ¿qué limpiaron o qué? Y seguí caminando. En el pasillo largo, donde se juntan los puestos, vi a un señor sentado en el piso, recargado en la pared, con un letrero de cartón. No pedía dinero. El letrero decía, «No me toquen», así, en mayúsculas. La gente pasaba al lado como si fuera un poste. Yo también iba a pasar, pero algo me detuvo. El señor tenía la boca manchada de rojo, como si hubiera mordido algo o como si se hubiera lastimado. Me dio cosa, porque pensé que estaba enfermo o drogado, pero cuando levantó la cara, me miró con unos ojos bien claros, bien abiertos, y me dijo, «No voltees atrás». Lo dijo rápido, como un susurro. Yo me quedé con el corazón acelerado, porque ¿quién te dice eso así? Me reí nervioso como pendejo y le dije, ¿qué? Y él repitió, más serio, «No voltees, te van a seguir». Obvio, volteé. Es imposible no voltear. Y lo que vi fue normal. Gente, una señora con bolsas, un señor con casco de moto, un estudiante con uniforme. Nada raro. Yo pensé, este señor está mal, y seguí caminando. Pero mientras caminaba, empecé a sentir que alguien venía atrás de mí a la misma distancia. No pegado, pero constante, como cuando te siguen en la calle. Aceleré el paso. La gente me estorbaba. Me metí entre dos puestos, casi tirando una caja de dulces. Llegué al andén y me puse en la línea amarilla, respirando rápido. El tren tardó poquito. Cuando llegó, me metí como pude y me fui hasta el centro del vagón para sentirme seguro entre la gente. Y ahí empezó lo feo, porque en cuanto el tren arrancó, escuché un golpe, toc, 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 en la ventana. No por fuera, por dentro, como si alguien tocara el vidrio con la uña. Yo volteé y vi a una mujer parada al lado del vidrio, mirando hacia afuera. No me miraba a mí, miraba su reflejo. Y en su reflejo, su cara no era igual. Su reflejo sonreía, pero ella no. Yo me quedé viendo eso como idiota, pensando que era mi mente cansada. Pero el toc, toc, toc siguió. Y la mujer empezó a murmurar algo, como cantando bajito. Yo no entendía hasta que se me acercó tantito y lo dijo claro. No me mires, porque si me miras me das permiso. Sentí un vacío en el estómago. Me hice para atrás. La gente seguía en su mundo como si nada. Un señor estaba viendo TikTok. Una señora iba peleando por mensaje. Un niño estaba jugando con una botella. Nadie escuchó. Nadie reaccionó. Y yo pensé, ¿estoy loco o qué?
porque eso es lo que uno piensa primero para no aceptar lo otro. La mujer dio un paso hacia mí. Su cuerpo olía a tierra mojada, como si acabara de salir de un panteón. Me habló sin mover casi la boca. «No más quiero que me lleves». Y yo, bien estúpido, le dije, «¿A dónde?», porque mi cerebro se fue por lo lógico. Ella levantó la mano y me señaló el piso del vagón, justo debajo de nosotros. Ahí. En ese momento, el tren frenó y se apagaron las luces un segundo. Ese segundo fue eterno. Yo sentí que algo me rozó los tobillos, como una mano, como una cuerda. Y cuando volvió la luz, vi que en el piso había una mancha oscura, como de humedad, pero con forma de pie. Como si alguien mojado hubiera caminado ahí y se hubiera quedado marcado. Yo ya no aguanté. Me bajé en la siguiente estación, aunque no era la mía. Me empujé entre la gente, casi tirando a un señor. Subí las escaleras corriendo, con la garganta cerrada. Arriba, en el pasillo, estaba otra vez el señor del cartón, como si me hubiera estado esperando. Yo me detuve, jadeando, y le dije, «¿Qué es eso? ¿Qué me pasó?». Él me miró con cara de cansancio, como si ya lo hubiera visto 1000 veces. Me dijo, «Te vio, y cuando volteaste, le contestaste». Yo le dije que no, que yo no le contesté nada, y él nomás negó con la cabeza. Con verla es suficiente, pero hablarle, eso ya es abrirle la puerta. Yo sentí ganas de llorar del coraje, de la impotencia. Le dije, «¿Y qué hago?». Y él me señaló el letrero otra vez. «No me toquen», me dijo. «A mí me tocó uno, y desde entonces lo traigo pegado. Por eso la gente no me mira, porque sienten que algo se les pega». Yo lo vi bien, y ahí noté algo que no había visto. En su sombra había otra sombra pegada, más delgada, como si alguien estuviera abrazándolo desde atrás. Me fui de ahí temblando. Ese día no llegué a donde iba. Me regresé a mi casa como pude, sin música, sin audífonos, sin ganas de nada. Me bañé 2 veces. Me tallé los tobillos hasta que me ardieron. Pero esa noche, cuando apagué la luz, escuché en mi cuarto el mismo sonido, toc, 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 como uña en vidrio, pero en la ventana de mi casa. No abrí, no miré, me quedé quieto apretando los ojos como un niño. Y ahí entendí algo bien feo. El metro no se queda en el metro. A veces, lo que te mira ahí abajo te sigue hasta donde duermes. Y lo peor es que no viene gritando ni asustando como película. Viene callado, pidiendo permiso, como si lo más macabro no fuera el monstruo, sino la forma tan humana en la que se te pega.